Mucho gusto de estar por acá. Me parece que pues vamos a estar trabajando estas 3 sesiones juntas. Ahora veo que son puras compañeras. Entonces, pues cualquier duda que tengan, cualquier comentario que tengan, me pueden contactar. En un momento más les voy a compartir mi correo electrónico. Pues mi nombre es León Arellano, y pues dado que somos pocas personas, pues tengo entendido también que ya tuvieron previamente a esta otra materia que se llamó diagnósticos comunitarios. Quisiera pedirles que si brevemente, en un minuto, me pudieran compartir sobre su trabajo que realizaron y para tener un poco una idea de cómo por dónde pueden ir o van a ir sus proyectos, o cómo van a ir encaminándose sus proyectos. En el caso de que quizás su trabajo de diagnóstico no corresponda con el proyecto que quieren llevar a cabo, pues estaríamos quizá hablando de formular o presentar alguna idea, ¿no? Bueno, a partir de esto voy a comenzar presentándome. Mi nombre es León Arellano, y bueno, ahí aparece. Yo soy formado en psicología, igual que ustedes. Estudié una maestría en desarrollo económico y estoy pues en trámites de titulación en un doctorado en economía política por la Universidad Autónoma de Puebla. Eh, Mis intereses básicamente están, digamos, relacionados a el desarrollo rural. Yo por ahí es por donde he estado trabajando, y también formo parte, esto me parece muy importante de mencionar, debido a que, pues como lo vamos a ver más adelante, va a ser nuestro punto de referencia. Formo parte de un colectivo que se llama Sowame Tlatzonquime. Este colectivo trabaja sobre la producción de ropa, sobre todo la producción artesanal. Entonces, es un grupo, o son grupos de mujeres que están eh, en el estado de Puebla, y la mayoría de ellas pues son mujeres que producen artesanalmente su ropa. El nombre de Sowame Tlatzonquime quiere decir mujeres bordadoras, ¿no? Entonces, pues así, con esto, no sé quién quisiera comenzar con la presentación, y brevemente, no sé, por ahí Juanita, así como las veo en el orden. Mande, profe. Entonces, si se quiere presentar brevemente y un poco hablarnos de su diagnóstico y de la materia anterior de diagnósticos comunitarios. Pues ya las compañeras ya nos conocemos. Mi nombre es Juana Francisca Cruz Ramos, pero todas me dicen Juanita. Pues respecto a la materia anterior de diagnóstico comunitario, pues era básicamente, ¿no? Analizar, recolectar información de alguna problemática que hubiera en nuestro entorno y cuáles serían las alternativas o la manera de la resolución de esos problemas que fueran surgiendo, ¿no? No recuerdo exactamente, porque ya tiene tiempo que tuvimos esa materia, pero sí, así a grandes rasgos, pues es para eso, pues para diagnosticarnos las diferentes problemáticas y buscar las soluciones o alternativas. Correcto. ¿Y qué problemática quiere tratar en esta materia de proyectos?
Pues la verdad no sé, profe, todavía, porque pues sí necesitaría poner en una balanza, ¿no? Porque sí hay varios planteamientos, ¿no? Que me puedo hacer yo, pero necesitaría poner en una balanza, saber por cuál me inclino, ¿no? Pero ya sobre aquí mismo, pues vamos a aprender y vamos a tratar de elegirnos el más conveniente. Correcto, entonces lo vamos a ir definiendo, Juanita. Muchas Sí. gracias. Compañera Rosa Isela, no sé si nos pudiera hablar un poco de usted y del proyecto que quiere llevar a cabo o sobre el diagnóstico que realizó previamente. Sí, mi nombre es Rosa Isela González García. El proyecto que yo había elegido para la problemática era el alcoholismo en jóvenes de secundaria. Me llamaba mucho la atención porque pues cada vez es un problema más grave. Muy bien. Y estuve trabajando en eso. Muy bien. ¿En qué lugar lo trabajó? En secundaria fue el planteamiento, realmente no se trabajó como tal, ¿verdad? Pero sí fue, pues, redactar las encuestas y todo eso. Fue en alumnos de secundaria. Muy bien, Rosa Isela. Muchas gracias y mucho gusto. Igualmente. Compañera Pili. Hola, buenas tardes. Maestro, mucho gusto. Mi nombre es Pili Sandoval. Yo vivo acá en Los Mochis. Y el diagnóstico con el que yo trabajé habla sobre el acompañamiento escolar que dan los padres de familia a niños de primaria alta. Pues es un diagnóstico que trabajamos primeramente en equipo, creo, si mal no recuerdo. Como bien decía Juanita, es una materia que ya llevamos hace tiempo y ya no me acuerdo en qué quedamos con el diagnóstico, pero sí, ese es el tema que yo he estado trabajando y que he estado tomando a lo largo de las materias, tanto en equipo como en lo individual. Muy bien, muchas gracias, Pili. Pues sobre eso, o sobre esa idea, o sobre otras vamos a trabajar, las que sean de su interés, digamos. Esto del proyecto o del diagnóstico, pues tiene que ver con el seguimiento que tenemos atrás. Sí, Gaby, me parece que usted seguiría. Sí, acabo de entrar. Sí, mi nombre es Gabriela Rangel. Soy de Ciudad Constitución, Baja California Sur. Y pues yo manejé dos que son violencia de género y drogadicción en jóvenes. Pero no me he enfocado más o menos en cuál de los dos temas, de dos proyectos agarrar. Muy bien, pues no hay problema. Incluso si hay otra temática de su interés, la podemos abordar. Muchas gracias, Gaby. Y mucho gusto también para Pili y Gaby. Compañera Natalia, no sé si nos pudiera ustedes hablar un poco de usted y su tema. Soy Natalia, y ya había hecho algunos ejemplos de proyectos. Uno era en una colonia de aquí de Durango, de la ciudad, la pobreza, el trasfondo de la pobreza en la colonia de la Virgen. Bien, Míralo. Podemos trabajar entonces sobre eso. Mucho gusto, Natalia, muchas gracias. Leti, no sé si nos quisiera igualmente presentar o hablar un poco de su diagnóstico, de su tema que quiere. Buenas tardes, profe. Yo casi no lo logro escuchar, la verdad, pero por lo que han dicho mis compañeras, pues yo hice la investigación de embarazo en adolescencia y estuvimos trabajando en el de maltrato infantil. Pues es lo que recuerdo, la verdad, ya hace mucho que llevé esa materia también, pues no me acuerdo bien. Correcto, Leti, muchas gracias. Pues igualmente mucho gusto, podemos trabajar sobre el tema que deseen, ya sea darle seguimiento a ese o al que sigue. Paola, no sé si quiere igualmente presentar un poco de lo que habló en la materia anterior. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola Domínguez, soy de Cuauhtémoc, Chihuahua. Bienvenido, profe.
Gracias. Yo recuerdo que estuvimos haciendo algunos proyectos. Yo estuve trabajando con lo que fue violencia de género, estuve trabajando con el bullying, estuve trabajando con la depresión. Fueron esos 3 temas. No recuerdo, igual que las compañeras, ya hace tiempo de eso, entonces no recuerdo exactamente en esta materia que especifican cuál fue el tema, pero pues no sé, profe, todavía no me inclino a ningún proyecto. Necesitaríamos, pues ya veremos ahorita conforme vaya a la clase, ver y tomar una decisión sobre algún tema. Muy bien, muchas gracias, Paola. Vianey, igualmente, para que nos Buenas tardes. compartan. Buenas tardes, profe. Buenas ¿Sí me tardes. escuchó? Sí, le escucho bien. Ok. Mi nombre es Vianey Rodríguez Ubía, soy de Guadalupe Calvo, Chihuahua. Pues yo estuve trabajando, creo, con 2 proyectos. Fue violencia de género y embarazo a temprana edad. Pero igual, pues ya conforme vayamos viendo la clase, ya veré en cuál me enfocaría. Correcto. Muy bien, pues vamos a tener un poco una dinámica en la que voy a estar entrando y saliendo a las diapositivas. Preparé unas diapositivas, pero también vamos a estar conversando. Entonces, pues a partir de la presentación y a partir de sus dudas, igualmente me pueden plantear algunas de las dudas y en los momentos en los que hagamos alguna pausa podemos discutirlas. Igual podrían planteármelas en el chat o ir planteando algunas dudas, cuestionamientos, inquietudes y las vamos a ir abordando en las pausas, ¿no? Por lo pronto, les voy a compartir la presentación. Bueno, lo que vamos a ver en esta sesión tiene que ver con la unidad 1, que son conceptos relacionados a la elaboración, la formulación de proyectos. Entonces, esta diapositiva se las voy a compartir también. Y los contenidos de la sesión son los siguientes, ¿no? En primer lugar, el primer tema que vamos a abordar son el conjunto de conceptos que están bien conectados al proyecto, ¿no? Incluso de los cuales parte el proyecto. En segundo lugar, vamos a abordar los tipos de proyecto que existen, ¿no? Hay muchas formas y muchos tipos de proyecto. Y evidentemente también muchas maneras de elaborar proyectos, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la materia. Y en el punto 3 vamos a abordar una cuestión que tiene que ver con esto del diagnóstico que les preguntaba anteriormente, ¿no? Entonces, el diagnóstico del presente, el diagnóstico de lo actual, del momento, ¿no? Para finalizar, vamos a hablar de lo comunitario de los proyectos, dado que la materia se llama proyecto comunitario, ¿no? ¿Qué sería lo comunitario? ¿De qué estamos hablando? Entonces, pues aquí hay un conjunto de preguntas que quisiera hacerles, ¿no? Y a ver quién quisiera participar, ¿no? ¿Qué es un proyecto? ¿Por qué se realiza un proyecto? ¿Y cuándo? ¿En qué momento vamos a realizar un proyecto? ¿No? Entonces, ¿quién quisiera participar?
Pili, sí, Eh, adelante. Bueno, de entrada, un proyecto, yo siento que es una serie de pasos comúnmente compuesta por elementos de la investigación científica, o sea, marcar ahí unos antecedentes, un objetivo, preguntas de investigación, un cronograma de actividades, dependiendo pues del proyecto pues se plantean metas, dependiendo la metodología que utilicemos pues hipótesis, y pues instrumentación, medición, conclusiones, etcétera, etcétera. Correcto, muy bien, Pili. ¿Alguien más quiere decirnos esto qué es un proyecto, por qué se realiza y cuándo, en qué momentos? Sí, adelante, Paola. Bueno, un proyecto para mí es una serie de actividades que se realizan con un objetivo derivado de alguna situación problemática que se da en en cualquier parte, ¿no? Pero que se tiene pasos, digamos, relacionados en busca de una solución a algo. Correcto. Pues para mí es como una planificación que consiste en un conjunto de cosas que se encuentran interrelacionadas. Muy bien, las relaciones son muy importantes en un proyecto, la interrelación de los elementos, correcto, Yanni. ¿Alguien más quisiera participar? Continuamos. Juanita Entonces. quería hablar. Juanita, adelante. Perdón, es que no estoy muy familiarizado con la plataforma de Handy. Compañera, no tenía ganas de hablar, pero bueno, pues sí, más o menos es similar, ¿no? A lo que comentan las compañeras, es como plantearse, ¿no? O una serie de actividades para buscar la solución de alguna problemática y se determinan los tiempos, se realiza un cronograma de actividades, igual como decían las compañeras, qué metodología, cuál es la más adecuada que se va a utilizar, buscar las soluciones, objetivos, sería eso, realizar un proyecto. Correcto, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Acá un manual sobre elaboración de proyectos, ya lo vamos a ver en la última unidad, a partir del enfoque del marco lógico, nos dice que el proyecto es la unidad básica de intervención, que busca, digamos, de una u otra forma, resolver problemáticas, ¿no? Resolver a partir de la satisfacción de necesidades concretas, ¿no? Y como también ustedes lo mencionaron muy acertadamente, pues tiene que ver con un conjunto de elementos, de herramientas, de técnicas, de métodos, ¿no? Pero la idea principal, pues, dice, todo proyecto tiene una voluntad explícita de cambio, ¿no? Y es justo lo que también se mencionaba. La problemática o problema tiene o es el trasfondo del proyecto. Este trasfondo, digamos, de una u otra forma, es un planteamiento pues necesario o urgente, o si no es si no es necesario o urgente, también tiene que ver con necesidades sentidas, ¿no? O latentes, ¿no? Es decir, necesidades que las comunidades tienen o por fuera de las comunidades se perciben, y los tiempos pues son muy distintos. Para hablar de proyecto también hablamos de viabilidad y sostenibilidad, ¿no? Que son conceptos que están muy en boga. Otro concepto o otra cuestión muy importante es el ciclo o la gestión, el ciclo de la gestión o el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Cuando hablamos
de sostenibilidad estamos hablando de un periodo temporal, ¿no? Y entonces en este sentido hablamos de momentos, fases de vida del proyecto. Acá lo interesante sería es que las fases y las etapas cuando estamos construyendo el proyecto, pues no son las mismas que, por ejemplo, en la implementación del proyecto, ¿no? En la implementación, las fases pueden ser un poquito, a lo mejor, lineales o estrictas, ¿no? En la formulación y en la planeación no lo son tanto, o no necesariamente. Desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, en ningún momento, pues, estas fases o etapas serían lineales, ¿no? Sin embargo, pues, vamos a ver diferentes formas de hacer proyectos. Bueno, las fases que tiene un proyecto, y ahí ustedes pueden ver un relojito, ¿no? Son 4, fundamentalmente desde la perspectiva que vamos a ver en la última unidad. Lo pongo ahora porque son conceptos que están alrededor del proyecto, ¿no? La identificación, la formulación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación, ¿no? Digamos, son esos momentos necesarios de principio a fin que tienen que conocerse, ¿no? Digamos, la identificación tiene que ver con la formulación y con esto que hablábamos del diagnóstico, ¿no? El diseño, pues, va ligado a la formulación o es parte de lo mismo, ¿no? Pero, digamos, no está desligado de la cuestión de la identificación. Al momento vamos identificando aspectos, haciendo diagnóstico y introduciéndolos en el diseño, ¿no? Porque vamos viendo cosas nuevas. Y la ejecución también implica los 2 pasos anteriores, porque a veces cuestiones como la de ahora, justo, ¿no? Esto de la pandemia, pues nos hace de repente ver cómo podemos modificar o darle seguimiento al proyecto, ¿no? Finalmente está la evaluación. Y acá, pues, siguiendo con los conceptos, ¿cuáles son los requisitos para formular un proyecto? Estas preguntas, el qué, por qué hacemos el proyecto, para qué, en qué momento, como lo habíamos dicho en las preguntas anteriores, ¿no? Cómo se va a hacer este proyecto, ¿no? Con qué metodología, actividades, con qué técnicas, ¿no? Cómo también, cuándo, ¿no? Nuevamente, pero su ubicación en el tiempo, ¿no? Es decir, como bien lo mencionaron, se va a hacer a partir de qué tiempos, de qué momentos y cómo se establece eso en un cronograma, ¿no? Cómo se lee. Algunas actividades son simultáneas, ¿no? Hacia quiénes va dirigido, ¿no? Con quiénes contamos para hacerlo y con qué herramientas, ¿no? Bueno, aquí los autores utilizan estas palabras de recursos, ¿no? A mí en lo personal no me gustan. Ahora vamos a ver un poco, ahora y en la siguiente sesión vamos a ver un poco más sobre los sujetos, ¿no? ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No sé. Todo bien, profe. ¿Sí? Muy bien. Entonces, las preguntas que estaban anteriormente eran: ¿qué tipos de proyectos existen y qué proyectos has llevado a cabo? No sé quién quiera platicarnos qué tipos de proyectos conocen y qué proyectos han llevado a cabo. No sé, Leti, no sé si quisieras comentarnos. Profe, yo casi no escucho la verdad, pero nada más su audio porque las compañeras las escucho muy bien. ¿Es el mío entonces? Sí. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ya un poco mejor. ¿O sigue sin escucharse? No, ya se escucha mejor. ¿Sí? Okay. Sí. Bueno, las 2 preguntas que leíamos, las 2 preguntas que estaban en
en la presentación, decían qué tipo de proyectos existen y qué proyectos has llevado a cabo. No sé, ¿alguien quisiera hablarnos de eso? Bueno, yo no sé si me falten en tipos de proyectos, serían proyectos simples y complejos. No sé si privados, mixtos, proyectos experimentales, proyectos normalizados, proyectos de construcción, de transformación, de medio ambiente, industriales, de servicios, económicos, fiscales. Les sigo, son muchos. Está bien, me parece muy bien. ¿Y qué proyecto ha llevado a cabo usted? ¿O qué tipo de proyecto ha llevado a cabo? Pues como los que hemos hecho, pues hemos hecho casi más bien de investigación. Correcto. Quizás sea el más recurrente, ¿no? Sí. Los proyectos de investigación. Muy bien. Voy a continuar en la presentación. Ahí Rosa nos dio un montón de ejemplos sobre los proyectos. Acá quizá yo tengo menos proyectos, menos tipos de proyectos. Sin embargo, intenté agruparlos en cuatro, digamos, en términos generales, ¿no? Que serían los proyectos sociales, los proyectos económicos, los proyectos culturales y los proyectos educativos. Esta agrupación es un tanto arbitraria en términos generales porque, como veremos adelante, todos los proyectos contienen aspectos sociales, todos los proyectos contienen aspectos económicos, todos los proyectos contienen aspectos culturales, educativos. Como decía Rosa, todos los proyectos contienen aspectos del medio ambiente, ¿no? Todos los proyectos probablemente tienen sus aspectos simples o sus aspectos complejos, ¿no? En términos generales también los proyectos, por ejemplo, de lo que hablaba, pueden ser privados, mixtos o proyectos gubernamentales, ¿no? Pero generalmente nosotros, como estamos desde la academia o formamos parte de organizaciones o formamos parte del gobierno o de empresas, pues lo que buscamos es de una u otra forma formular nuestros proyectos desde una perspectiva más o menos específica, ¿no? Entonces a esto atiende un poco el tipo de proyecto, ¿no? Aunque no vamos aunque todos los proyectos contienen de todos los aspectos, pues de una u otra forma queremos especificar, ¿no? Aquellos aspectos que nos interesan, y esto tiene que ver mucho con la problemática y la problematización, ¿no? Que son, digamos, dos nociones diferentes pero estrechamente vinculadas. La problemática y la problematización, ¿no? Muy bien. Muy bien. Mi flechita. Entonces, otras 4 preguntas. ¿Qué entendemos por problema? ¿Alguien me puede responder qué es un problema? ¿Qué entendemos por problema? ¿Qué es un problema? No sé, Gaby. No la escucho. Gaby tiene apagado su teléfono, su micrófono, perdón. ¿Ya te lo puedo tomar? Vamos a la camita. Sí, ya la escucho. Mande, ¿qué es un problema? Es un problema, sí, correcto. Pues... Sí, muy simple, no se necesita un... Pues sí, porque siento, ese es el problema que no... Existen muchos problemas, pues. Ahorita estás en un problema, Gaby, por ejemplo. Estoy en un problema. Correcto. Por ejemplo, en la problemática que usted ha estudiado,
sobre todo, por ejemplo, en la materia de diagnóstico, que me hablaba de la violencia de género o la drogadicción. ¿Por qué es un problema la violencia de género, por ejemplo? ¿Por qué es un problema la drogadicción? ¿Qué es un problema? ¿Cómo definiríamos problema? Ay, Una situación que necesita un arreglo. ¿Es una qué? Una situación que necesita cuestión discutible. Sí, correcto. Está bien comentarlo, sin problemas. Participamos todas. ¿Alguien más nos quiere compartir? Gaby, sí. Es un problema. Un problema pudiéramos decir que es algo, pues, no precisamente que no funcione, sino que lo podemos poner en un escenario de mejora. Claro. Una situación, podríamos decir, una situación difícil que queremos que mejore, que queremos que cambie, ¿no? Podría ser un problema, ¿no? Una situación negativa que está mermando algún tipo de... Perdón, compañera. Sí, bueno, que está mermando algún tipo de actividad o de algo que se pretende realizar. Muy bien, adelante. Una situación o una cuestión que se requiere de una solución. Claro, se requiere solucionar. Uh-huh. Es entonces una situación o una cuestión que requiere de un cambio, requiere de una solución, es un escenario que permite una mejora. ¿Y qué querría decir problematizar? Problematizar. Tenemos un problema, tenemos un hecho ahí problemático, pero ¿por qué es problemático? ¿Por qué lo problematizamos, no? Sería porque se pretende analizar a fondo. Correcto, esa es una buena respuesta. La problematización tiene que ver con una elaboración del problema, ¿no? Un análisis del problema. O sea, sería como la principal solución para solucionar el problema, ¿no? Algo así. Claro, podría ser problematizar algo. Querría justo darnos respuestas, ¿no? Darnos una solución. Al problematizar buscamos una solución, ¿no? Sí, Paola. Es como detectar un punto vulnerable, digamos, de algo y convertirlo en un problema para darle solución y mejorar la situación. Claro, claro. Puede haber algo que no se considera un problema, pero si nosotros lo problematizamos y enfocamos algo que creemos que es problemático de esa situación, de ese hecho, de ese fenómeno, pues podemos pensarlo para darle una solución, para darle un cauce, ¿no? Maestro. Sí. Pues ahí entraría ya lo que son los procesos cognitivos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el problema se problematiza. ¿Por qué? Porque ya entra un conjunto de pensamientos y es donde se buscan las soluciones y tu mente se abre para buscar las alternativas para salir de ello. Sería más o menos, ¿no? Claro, eso es una problematización también, ahorita. Ese es como todo un proceso para, digamos, problematizar, claro. Muy bien las participaciones, compañeras. Les agradezco. Vamos a continuar un poco con esta diapositiva. Entonces, necesitamos, cuando tenemos un problema, realizar una problematización, ¿no? De una u otra forma, realizar un diagnóstico, dar cuenta de ese problema, dar cuenta de esa situación problemática, ¿no? Para nosotros a lo mejor una cosa o un fenómeno es un problema y para otras personas no lo es, ¿no?
Sin embargo, cuando hablamos del proyecto y hablamos de un diagnóstico del presente, estamos hablando de que un proyecto necesariamente tiene que ser, o tenemos que plantearlo en términos de posibilidad objetiva, ¿no? En términos de que este proyecto sea llevado a cabo, de que resuelva lo que quiere resolver y que se haga en términos de posibilidad, es decir, que sea viable, que sí se pueda hacer. Muchas veces en cuestiones problemáticas nosotros deseamos que se resuelvan, pero el deseo, lo deseable y la viabilidad, lo deseable y lo viable es diferente. Entonces, ¿cómo podemos tener un estrecho entre lo deseable y lo viable a partir de un diagnóstico bien realizado y de una buena formulación del proyecto, ¿no? Pero acá generalmente los proyectos se piensan en abstracto. Muchas veces cuando hablamos de proyectos, sobre todo se piensan en términos de mejorar o eliminar la pobreza, por ejemplo, ¿no? Grandes proyectos como los del Banco Mundial, ¿no? O proyectos como los del Fondo Monetario Internacional o agencias de cooperación internacional o proyectos de los gobiernos, pues procuran estas cosas, ¿no? De terminar con la pobreza, ¿no? Eliminar la violencia de género, ¿no? Acabar con el bullying o el acoso en las escuelas, ¿no? Pero Hugo Semmelmann es un teórico que, digamos, es el que plantea esta cuestión del diagnóstico y del estudio del presente, ¿no? Nos dice que el proyecto supone la existencia de un sujeto capaz de definir un futuro o varios, ¿no? Como realidad objetivamente posible. Entonces, antes de irnos a toda esa elaboración teórica de que un proyecto debiera eliminar o resolver por completo o de raíz la problemática o el problema del que estamos hablando, primero tendríamos que estar pensando en un sujeto, ¿no? Nosotros, ustedes compañeras, las mujeres, por ejemplo, justamente hace rato andábamos viendo un documental en Ambulante, a ver si lo pueden ver, sobre el movimiento feminista, por ejemplo, desea, anhela, ¿no? Está trabajando para resolver una problemática, un conjunto de problemáticas, ¿no? Para algunas es acabar con el patriarcado, para otras sería resolver la violencia machista, para otras, etcétera. ¿Cuál sería el sujeto de este movimiento, ¿no? ¿Cuál es el sujeto de una problemática ejidal? ¿Cuál es el sujeto de una problemática de violencia o de acoso entre estudiantes de secundaria? Tendríamos que estar buscando el sujeto, ¿no? Para poder hacer un diagnóstico. Y el sujeto muchas veces se puede definir, pero generalmente no se define. El sujeto ya está ahí. Solo hay que, digamos, escuchar, ¿no? Abrir la mirada, prestar atención y escuchar, ¿no? Para realizar un proyecto también hay que dar cuenta de, como decían anteriormente, pues creo que Juanita aquí lo mencionó, estas posibilidades, estas alternativas, ¿no? Acciones alternativas en torno a los problemas. Muchas veces el problema del ciberacoso o de la violencia machista se intenta resolver por las mismas vías, ¿no? Las vías institucionales, las vías electorales, las vías no sé qué, y esas vías generalmente tienen los mismos resultados, parece que no se solucionan esos problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar de manera en que veamos otros escenarios para contemplarle esos problemas, ¿no? Entonces, tendríamos que estar identificando los problemas de diferente modo
de diferentes ángulos de mirada, como dice Hugo Semmelmann. Un ángulo de mirada es, por ejemplo, si yo me paro acá de frente a la computadora, tengo una perspectiva de la computadora de ustedes, las puedo ver claramente, pero si me paro un metro atrás, las voy a ver un poco menos claro, sin embargo distingo sus rostros, pero si me paro en la esquina, ¿no?, de mi lado derecho, pues voy a ver muy poco, ¿no? Entonces, sin embargo, cada ángulo me brinda una forma de mirar distinta, ¿no? Tendríamos que estarnos poniendo en esos zapatos, ¿no? Bueno, el diagnóstico y el estudio del presente tiene 3 supuestos. El primer supuesto nos hablaría del movimiento, ¿no? La realidad es una cuestión, la realidad en la que nos movemos, en la que vivimos, las realidades, porque no es una realidad para todos, ¿no? Son realidades en las que nos movemos, en las que vivimos, de acuerdo a nuestra situación geográfica, ¿no? El lugar geográfico en el que nos ubicamos y el tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? Ser adulto mayor en este momento no es lo mismo que ser adulto mayor en los años 90, ¿no? Ser adulto mayor en un espacio rural no es lo mismo que ser adulto mayor en un espacio urbano, ¿no? Ser adulto mayor en un espacio urbano de la periferia no es lo mismo que ser adulto mayor en un espacio urbano de los grandes fraccionamientos, de las grandes zonas ricas, ¿no?, de las ciudades, ¿no? Y entonces ahí estamos viendo cómo la realidad se mueve de acuerdo al tiempo y el espacio, ¿no? Pero hay que tener muy presente siempre al sujeto social, ¿no? También es importante dar cuenta de lo macrosocial y de lo microsocial, ¿no? Es decir, cómo está, por ejemplo, el escenario nacional en la violencia, en cuestión de la violencia machista, o el escenario local, ¿no? Por ejemplo, acá en la Ciudad de México, la violencia machista en un municipio del Estado de México que se llama Ecatepec, pues seguramente o probablemente lo han escuchado, es muy grave, ¿no? El escenario, por ejemplo, de las muertas de Juárez, las mujeres que fueron objeto de feminicidio, ustedes que están por aquel lado, ¿no? Chihuahua es muy grande, o cómo es el ámbito internacional de feminicidio, ¿no? Tenemos que dar cuenta de eso. La transformación de los dinamismos coyunturales y estructurales, es decir, cuando hablamos de estructuras estamos hablando de cómo están, por ejemplo, las instituciones, ¿no? Las instituciones gubernamentales, las instituciones sociales, ¿no? Cómo se maneja más o menos la economía capitalista, ¿no? Y cómo cambian, por ejemplo, los dinamismos coyunturales. La pandemia que actualmente vivimos es una coyuntura que ningún gobierno, por ejemplo, tenía planeado, ¿no? Y eso es una cuestión muy importante, ¿no? Las crisis económicas locales o a gran escala, pues son muy distintas. Entonces, como mencionaban ustedes, para dar cuenta de eso, pues tenemos un conjunto de instrumentos conceptuales, ¿no? Pero esos instrumentos, pues, los vamos a utilizar de cierta forma. Voy a dejar de compartir un momento. No sé si hasta acá tienen alguna duda que quieran expresar, algún comentario para continuar. Profe, esta parte donde habla del sujeto, ¿a qué se refiere exactamente con sujeto? Porque no me queda claro. Sí. ¿Sujeto pues, para resolver? ¿Sujeto como problema? Claro, pues es muy interesante esa pregunta, es muy buena pregunta. Esta cuestión del sujeto es compleja, sin embargo, la vamos a abordar en la siguiente unidad de forma más, ¿cómo se puede decir? Más concreta. Un poco
lo que yo pienso en términos del sujeto y respecto al abordaje de Hugo Semmelmann y de varios otros, es que nosotros como sujetos estamos en primer lugar viéndonos, ¿no? Pero también regularmente hay otros sujetos, ¿no? Otros sujetos que no damos cuenta de ellos, ¿no? Y ahí va un poco el ejemplo del que hablaba anteriormente. Cuando hablamos, por ejemplo, del movimiento feminista, ¿quién es el sujeto del movimiento feminista? ¿No? ¿Hacia dónde va el feminismo? ¿Y por qué va hacia allá? ¿Qué hace que el feminismo se mueva? ¿Qué le da cuerpo, vida y forma al feminismo? Lo que pasa es que, bueno, creo que se podría interpretar de diferentes maneras, ¿no? Porque Claro. ahí el sujeto específicamente en ese problema, el sujeto podría ser en sí el tema. El sujeto podría ser la persona que intenta resolverlo o cómo lo ve. El sujeto podría ser quien está provocando el problema. Entonces, eso es precisamente lo que no estaba comprendiendo, pero ya, más o menos. Sí, exactamente. Podríamos hacer como la distinción ahorita, revisando un aspecto, de dos aspectos importantes del proyecto, dos conceptos. El objeto y el sujeto, ¿no? Regularmente, por ejemplo, cuando hablamos del sujeto, hablamos de personas, ¿no? Pero también hablamos o podemos hablar no solo de personas o individuos, ¿no? Regularmente se entiende a un sujeto como un individuo, pero no necesariamente es así. Las organizaciones sociales son sujetos colectivos, por ejemplo, ¿no? Entonces el movimiento feminista es un sujeto colectivo, ¿no? Las mujeres son un sujeto colectivo, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, cuando hablamos de sujetos, estamos hablando, por ejemplo, de actores en una problemática, ¿no? No sé, de repente podríamos tomar el ejemplo, no sé si han leído, bueno, ustedes que están, yo estoy en la Ciudad de México, ustedes que están en aquella parte, el ejemplo del pueblo yaqui, ¿no? De la tribu yaqui. Con esto del acueducto, había, digamos, tres actores, podríamos rescatar tres actores, ¿no? El pueblo yaqui, que es un sujeto colectivo que está conformado por los habitantes de la tribu yaqui, del pueblo yaqui, la empresa que quería realizar el acueducto o a la que se le asignaba, por ejemplo, la obra del acueducto, y el gobierno, ¿no? Esos son actores. Ahora, cuando queremos hablar de la resolución del problema, el problema no se resolvía más que por la vía legal, ¿no? Y entonces, quien se moviliza, el sujeto de ese proyecto, de ese problema, de esa problematización, es el pueblo yaqui que se moviliza para, digamos, de una u otra forma, intentar rescatar el agua para su uso y consumo, ¿no? Entonces el sujeto sería ese. A lo mejor si habláramos de un proyecto, hablaríamos de un objeto, ¿no? Y a lo mejor el objeto es el agua, el sujeto es la tribu yaqui y hay otros actores sociales, es decir, hablamos de varios conceptos en torno al proyecto. No sé si más o menos hay claridad. Bueno, por definición, sujeto es persona, animal o cosa de quien se habla. Supongamos ahí, usted está mencionando el tema del agua. El agua entraría como sujeto entonces al momento de hacer un proyecto. Entraría como un aspecto importante para el sujeto, ¿no?
un Entonces, aspecto de- sujeto, estamos hablando solamente de personas o de un sí, en términos conjunto de personas. exactamente, en términos generales, los sujetos serían personas, ¿no? En términos generales, los sujetos serían actores sociales, ¿no? Hablamos de sujeto social, hablamos de actor social, ¿no? Pero, por ejemplo, si estuviéramos hablando de una investigación sobre el agua en sí o los problemas que han existido en el país con el agua o con los acueductos o con la, no sé, alguna otra cosa que problematice al agua como sujeto también es correcto, ¿no? Pues el agua no sería tanto un sujeto, pero claro, sí, eso que dice Pili es muy importante. El sujeto o el agua es un aspecto fundamental para la vida del sujeto. Entonces es un componente completamente importante, se debe de tomar por completo en cuenta como parte integrante de la vida del sujeto, ¿no? Pues vendría siendo el agua, ¿no? Ahorita como dice la compañera, el agua, el sujeto y posiblemente las problemáticas que conlleven, ¿no? La falta de agua serían como variables, ¿no? Exacto, por ejemplo, el agua sería un aspecto fundamental a la hora de plantear un proyecto, ¿no? Para hablar de sujeto estamos hablando de un aspecto político. Voy a regresar un poco a la diapositiva. Y este aspecto político tiene que ver con sueños, anhelos y necesidades. Me voy a adelantar un poco a esto. Esto va a estar presente en la lectura. Pero sí, miren, por ejemplo, aquí esta cuestión de la reconstrucción articulada es la cuestión de problematizar, ¿no? Y de ir definiendo un poco cómo vamos a plantear estos campos, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión del sujeto. ¿Cuál es la definición del problema, no? Generalmente la definición del problema tiene como aspecto central el sujeto. ¿Por qué? Porque un problema tiene que ver con demandas sociales, ¿no? Es decir, la solución de una problemática, de un fenómeno que está molestando ahí, ¿no? Que como mencionábamos anteriormente, que no tiene contento a alguien, por ejemplo, la falta de agua, la violencia machista, el acoso en las escuelas, ¿no? Entonces, ahí vemos que el sujeto se va a ir construyendo en torno a esta problemática. El sujeto es aquel que tiene otra vez sueños, anhelos o necesidades de resolver, ¿no? Por ejemplo, Entonces, ¿sí? Sí, perdón, entonces tomaríamos como sujeto a, digamos, el actor que tiene que resolver cierta problemática, nada más. Exacto, exacto. Nosotros como formuladores de proyectos podemos ser parte de ese sujeto o podemos ser un sujeto aparte, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo estoy, como les mencionaba, les voy a poner un ejemplo que está muy cercano a mí. Entonces, recientemente planteamos un proyecto para las compañeras, les mencionaba que formo parte aquí, junto con otras compañeras, de un colectivo que se llama Soguame Tlatzonquime, y el hecho es que una financiadora, no sé si la conozcan, se llama Oxfam, financia proyectos, ¿no? Estos proyectos tienen que ver con beneficios sociales o resoluciones de problemáticas, y ahora iba dirigido a ciertas localidades rurales del estado de Puebla. Entonces ahí lo que vimos es que había, como parte de ese colectivo, había la necesidad de organizarse un poco en términos políticos y también un poco en términos económicos. Entonces lo que hicimos fue, por un lado, esta cuestión de los términos de la cuestión política es que hace falta mucha formación de cómo de una u otra forma hacer asambleas, de cómo resolver los problemas, de cómo las compañeras van a participar o deben de participar, ¿no? Y en la cuestión económica, por ejemplo, pues hace falta maquinaria, hace falta insumos, hace falta... Entonces, a partir de eso,
definimos pues que la demanda era un proyecto en varios términos de económico porque se necesitan recursos, pero también político porque se necesita organización, pero también de capacitación porque también las compañeras les hace falta, por ejemplo, que sepan de confección, ¿no? Entonces, por ahí planteamos el proyecto. El sujeto de ese proyecto, pues son las compañeras artesanas, las bordadoras sobre todo, ¿no? Entonces ahí, como estamos viendo en la pantalla, por ejemplo, pues la problematización fue pues el hecho de que, ¿por qué se necesita maquinaria? Bueno, pues para que las compañeras sigan armando sus blusas, pero puedan hacerlas de diferente manera, ¿no? Para hacerlas más prontamente. Pero se necesita para que sepan usar las máquinas, porque si no, no. Ah, bueno, entonces necesitamos capacitación, ¿no? Entonces ahí nos vamos llegando a un conjunto de preguntas para ver, como vimos inicialmente, cómo podemos plantear el proyecto, problematizarlo, ¿no? Hacer un problema, luego problematizarlo y luego a partir de ahí hacer un conjunto de objetivos, ¿no? Y en este sentido, pues, vamos delimitando problemas, ¿no? ¿Qué problemas? Tenemos un conjunto de problemas. Un problema no es un solo problema. Generalmente es un conjunto de problemas, ¿no? ¿Y qué problemas se van, cómo se dice? ¿Qué problemas se van haciendo en problemas más chiquitos, ¿no? Pero caben dentro del mismo problema. Entonces nosotros definimos un problema eje, un problema grande, ¿no? Y los problemas más chiquitos como campos problemáticos, problemas más pequeños, ¿no? Los vamos delimitando. Estos campos problemáticos pues tienen que tener unos observables. Generalmente estos observables en otros planteamientos epistemológicos, ¿no? En otros planteamientos o en otras formas teóricas les llamarían variables. Nosotros les llamaríamos observables. ¿Qué es una variable? Pues un aspecto que se puede ver, ¿no? Un observable es un aspecto que se puede ver. Y entonces nosotros en esos observables estamos haciendo pequeños recortes de la realidad, ¿no? Por ejemplo, en este problema de las compañeras artesanas, pues fuimos viendo que se necesitaba organización, pero esa organización también en qué deviene, pues en capacitación técnica, deviene en que se necesitan maquinaria, ¿no? Deviene en que pues ellas necesitan mejorar la calidad de su producción, ¿no? Y entonces estos campos problemáticos pues los fuimos recortando. Son realidades o es una parte de la realidad que recortamos para poderla observar, para sacarla del problema eje, del gran problema, ¿no? Y entonces estos observables, pues los vamos a ir, digamos, los vamos a ir separando, pero no los separamos del todo porque necesariamente están articulados, ¿no? Están vinculados al gran problema, ¿no? Eso es muy importante. No vamos a perder de vista que al elaborar un proyecto, la realidad es una sola, solo que la vamos separando, la vamos dividiendo para poder analizarla, como por ahí decían anteriormente, ¿no? Entonces, estos problemitas, estas cuestiones pequeñas son articulables, ¿no? Y son articulables a partir de un conjunto de universos que vamos a ver un poquito más adelante. Aquí justo, ¿no? Cuando hablamos de universos o de cosas que podemos observar, por ejemplo, del sujeto o de los sujetos, bueno, ¿de dónde viene su alimentación, no? ¿De dónde viene su vestido? ¿De dónde construyen sus casas, no? Aunque pareciera que no, todo este conjunto de cositas
con la problemática, por ejemplo, de las compañeras del bordado, o con la problemática del agua, o con la problemática de la violencia machista, o con la problemática, no sé, de la drogadicción o de la pobreza, pues tienen cuestiones muy importantes, ¿no? En una localidad rural o en una localidad urbana, hablamos de comunidad, pero la comunidad es muy heterogénea, es decir, las personas, aunque hablemos de un sujeto colectivo, a lo mejor como la comunidad, pero las personas se dedican a diferentes cosas y de diferentes formas obtienen su alimentación o obtienen sus ingresos económicos para solventar su alimentación, su vestido, su habitación. Entonces, en esta gráfica lo que ustedes pueden ver es, digamos, de una u otra forma los observables, ¿no? Mantenimiento de la salud es otro aspecto articulador muy importante, ¿no? Para todo sujeto social, educación, ¿no? Cómo de una u otra forma se accede a la educación, ¿no? Y al recreo, por ejemplo, en cuestión, cuando hablamos, por ejemplo, de las compañeras bordadoras, ellas regularmente trabajan sus bordados en sus momentos de recreo, ¿no? No lo hacen, y esa actividad sirve, por ejemplo, para que vendan sus piezas, sus blusas, sus artesanías y obtengan un ingreso. Sin embargo, ese trabajo se hace en los momentos de recreo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es muy importante de dar cuenta cuando se elabora un proyecto, y esa es la manera en que se puede ir desglosando la problemática para que podamos dar cuenta de un diagnóstico, digamos, de un diagnóstico complejo, de un diagnóstico bien estructurado, ¿no? Para poder elaborar un proyecto a cabalidad. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Todo bien, profe. Yo creo que más que Sí, nada bye. De nada, bye bye. de la materia, pero yo creo que eso lo vamos al final, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, ahora las siguientes preguntas que venían es, ¿alguien me puede decir qué es comunidad? ¿Qué es una comunidad? Pues es como un grupo de personas que componen algún grupo. Okay, gracias, Natalia. Muy bien, un conjunto de personas que componen un grupo. ¿Qué más? Que también comparten bueno, no todas, pero sí algunas características, ya sea culturales, sociales o de comportamiento. Exacto. Muy bien, gracias. Comparten características. Bueno, también puede ser un conjunto de personas que viven bajo ciertas reglas. Ajá. O que tienen los mismos intereses. Exacto. Sí, muy bien. Viven bajo ciertas reglas o tienen los mismos intereses. Casi siempre comparten también espacio físico, Claro. códigos de valores, Claro. creencias, tradiciones. Muy bien. Muy bien, ¿alguien más? Conjunto de personas que tienen algo en común, como la misma palabra lo dice, comunidad. Claro, conjunto de personas que tienen aspectos comunes. ¿Alguien de acá ha realizado algún proyecto comunitario? ¿Alguna de ustedes? Haciendo, Camila. No, yo no. Muy sospechosa.
¿No? Yo vi un proyecto comunitario de un grupo de adolescentes para fomentar la cultura de la lectura, sí, fomentar la lectura y el uso positivo del dispositivo móvil como aplicaciones para que aprendan otro idioma, en este caso aquí inglés, unos adolescentes que ya cumplen la mayoría de edad y van a solicitar algún empleo, pues, para que escaneen documentos y esas cosas con aplicaciones en sus celulares. Y es un proyecto comunitario que hice. Muy bien, Natalia. Entonces, es un proyecto de fomento a la lectura y uso de dispositivos móviles. Ajá. ¿Cuál sería la comunidad ahí, Natalia? Pues los de 12 a 20 años. Correcto. Esa comunidad, de ese grupo. Ajá. Perfecto, muy bien. Ese es un ejemplo perfecto de un proyecto comunitario. Ahora, ¿quién nos puede decir cuál es la diferencia entre un proyecto de desarrollo local o un proyecto, sí, un proyecto local, ya sea, no sé, como veíamos los tipos de proyectos, un proyecto educativo local, un proyecto de salud local, un proyecto de infraestructura local, y cuál es la diferencia entre ese y uno comunitario, un proyecto de índole comunitaria? Pues yo creo que la diferencia sería que el proyecto comunitario parte de la misma necesidad de la comunidad. O sea, la comunidad va como marcando su necesidad o su problema y la forma en la que quiere darle solución, en la que quiere, pues vamos a decir, crecer, o sea, desarrollarse. Y normalmente los otros tipos de proyecto van marcados desde fuera de la comunidad para adentro, pero además no están diseñados para una sola comunidad. O sea, no se analiza una comunidad en específico, sino como que es para todas las comunidades. Hay un proyecto de educación para todas las comunidades, un proyecto de salud para todas las comunidades, pero no funciona para todas, porque va de fuera hacia adentro. Correcto, muy bien. Entonces estaríamos hablando de justo aspectos internos de la comunidad y aspectos externos de la comunidad, y cómo los proyectos que no serían comunitarios, pues los estaríamos planteando desde ahí. Y otro aspecto también muy relevante es este de la estandarización que menciona Pili, ¿no? El hecho de que generalmente muchos de estos proyectos son como si fueran para todos igual, ¿no? Es lo mismo un proyecto en la ciudad que en el campo, en el norte que en el sur, en la playa que en la montaña, etcétera, ¿no? Si alguien más quiere participar sobre esta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un proyecto local y uno comunitario? Pues básicamente sería así como lo comenta la compañera Pili. ¿Por qué? Porque ya en la ciudad se hacen estudios de mercado y demás, entonces la misma densidad de las personas hace ver cuáles son las necesidades, si hay que poner una escuela, si hay que poner un centro de salud, si hay que poner un supermercado. Muchas veces los supermercados los ponen en cada colonia, en las ciudades. Y por ejemplo, en los pueblos, aquí en el pueblo donde yo vivo, hay una ley nada más, hay una bodega que con muchísimo esfuerzo se puso, pues. ¿Por qué? Porque la misma necesidad y nuestra densidad de población es poca, pues somos como 12,000 personas, no somos tantos. Entonces, en los pueblos es diferente, pues en las comunidades. Por la misma necesidad se van creando nuevos sistemas para la solución de las mismas problemáticas, ¿no?, sociales. Correcto, muy bien. Sí, es justo eso, ¿no? Como
desde lo local podríamos estar dando cuenta de, voy a pasar un poco a la presentación, podríamos estar dando cuenta de lo comunitario, pero también podríamos estar dando cuenta de otros aspectos más abarcativos que la comunidad, ¿no? Otros elementos sociales como las instituciones, ¿no? Que serían los gobiernos municipales, los comisarios ejidales, por ejemplo, si se habla de un ejido, los gobiernos municipales, ¿no? El comisariado ejidal, gobiernos estatales, etcétera, ¿no? Pero para hablar de lo comunitario, tendríamos que irnos un poco más al fondo, ¿no? Y como señala Hugo Semmelmann, para hablar de lo comunitario y de la cuestión de los proyectos, digamos, yo acá lo que rescato mucho de Hugo Semmelmann, además de la cuestión del sujeto, es que él entiende esta cuestión del proyecto no solo como la formulación de un trabajo que va a servir, vamos a decirlo en términos generales, para cambiar un problema, ¿no? Un problema específico, sino que Hugo Semmelmann analiza o da cuenta de el proyecto como una cuestión de voluntad colectiva, ¿no? Y esta voluntad colectiva regularmente va encaminada a, digamos, transformar la realidad, ¿no? Transformar la realidad. Y para ello, otra vez, como les mencionaba hace rato, pues dar cuenta un poco de lo objetivamente posible. Como político, generalmente uno piensa el proyecto político o las cuestiones relacionadas a la política con los partidos, con lo partidario. Sin embargo, en términos de Semmelmann, por ejemplo, las acciones políticas van justo a transformar la realidad, ¿no? Y la realidad no es una cuestión simple, es una cuestión muy compleja, ¿no? Es una cuestión macro, es una cuestión grande, ¿no? Hugo Semmelmann es un pensador marxista, y cuando traemos a cuenta a Carlos Marx, por ejemplo, Karl Marx nos habla del capitalismo. Nosotros vivimos en una formación, en un sistema capitalista enorme, ¿no? Todos nuestros países, todo el mundo es capitalista, y el capital funciona de una manera, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de que el capital, por ejemplo, determina la violencia machista, determina todas las problemáticas de las que hablamos, de una u otra forma tienen como trasfondo el capital. Entonces, para hablar de una transformación de la realidad, hablaríamos de una transformación del capitalismo, ¿no? Pero para ello, entonces, estamos hablando de efectos o de una transformación política, ¿no? Entonces, hablamos también de acciones u opciones posibles. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando planteamos un objetivo del proyecto, hay efectos inmediatos, ¿no? Y con estos efectos podemos dar cuenta de si estamos transformando o no, modificando o no el problema, ¿no? Como les decía, las instituciones regularmente tienen respuestas y pues los problemas siguen siendo los mismos. Muchas organizaciones sociales, por ejemplo, tienen otras respuestas más simples, menos costosas, y hay cambios en la realidad, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes pueden ver donde dice inmediatos, el éxito o fracaso de las acciones en relación con el cumplimiento de la meta. El éxito o fracaso de las acciones en relación con la definición de nuevas opciones de meta, ¿no? Cuando se soluciona la meta o el objetivo de uno de las problemáticas chiquitas, esa solución puede contribuir a la solución de la problemática grande, del gran problema, ¿no? Por ejemplo. O de las potenciales, ¿no? Una condición cambia y entonces eso nos podría
decir que podemos tener otras opciones o podemos pensar otras opciones para resolver el problema. Voy a avanzar un poquito más porque ya estamos casi sobre el tiempo. Faltan 5 minutos y pues todavía hay bastantes diapositivas. Sin embargo, ¿cómo se dice? Esta presentación se las voy a compartir completa, ¿no? Bueno, aquí dice qué es la comunidad, ¿no? Pues habla un poco de un conjunto de aspectos que tienen que ver con una realidad dinámica y compleja, ¿no? Tiene que ver con relaciones, tiene que ver con afinidades, antagonismos, identidades, confrontación de intereses, bienes, tradiciones, sentimientos, creencias e ideas, ¿no? Cuando hablamos de comunidad hablamos de grupos de pertenencia y referencia, es decir, a qué grupos pertenezco y qué grupos estoy viendo, ¿no? Yo pertenezco a una comunidad de artesanas bordadoras, aunque yo no soy bordadora, ¿no? Porque ese es el colectivo en el que trabajo, pero también me doy cuenta que hay otros colectivos de artesanas bordadoras, ¿no? Y pertenezco al grupo porque precisamente yo hago otras tareas que las artesanas no hacen y por eso ellas me incluyen en su grupo. Ese es mi grupo de pertenencia y el de referencia. Pues yo veo otros grupos que me parece son de bordadoras y que son pues ejemplos a seguir, por ejemplo, o hay otros grupos de artesanas que pues no tengo intención de seguir su ejemplo, por ejemplo, ¿no? Y así, eso es, la comunidad refiere a eso, a relaciones interfamiliares, interpersonales, intergrupales, ¿no? Intersubjetivas. Puede haber comunidades en la actividad laboral o en actividades de participación voluntaria, ¿no? Y estas actividades determinan el contenido particular de la relación. Aquí estamos viendo algunos observables. Me voy a saltar esto también. Esto también son algunos aspectos, ¿no? Pero también quisiera rescatar una cuestión muy importante de lo comunitario o pensando en la comunalidad. La comunalidad es una perspectiva pues muy necesaria de abordar, pero la comunalidad, digamos, está planteada desde los pueblos de Oaxaca y ellos señalan que la comunidad o esta cuestión de la comunalidad, esta relación se fundamenta en 3 aspectos importantes, ¿no? El primero es el conocimiento del territorio que permite resolver la vida cotidiana, ¿no? Generalmente esto tiene que ver con pueblos rurales, ¿no? En los pueblos que se dicen parte de la comunalidad son pueblos rurales, ¿no? Pero ese es un pilar, ese es un eje de la vida de ellos, ¿no? El conocimiento del territorio. Otro pilar es organizar socialmente una forma de dar horizonte al caminar de todos, es decir, los objetivos, pero a muy largo plazo, es decir, cómo queremos vivir, ¿no? No solo es cómo queremos resolver este problema, sino cómo queremos vivir, ¿no? Es dar cuerpo a las ideas, a los sentimientos, a las alegrías y a los sinsabores. En la comunalidad se habla más de obligaciones. Los derechos se obtienen mediante el cumplimiento de la obligación. El ser mayordomo te da derechos sobre ciertos aspectos en el pueblo. Entonces, aquí hablamos de lo político como un conjunto de prácticas, ¿no? Asamblearias, de toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo tomamos decisiones? Eso es lo comunitario para la comunalidad. Lo económico como un conjunto de prácticas de intercambio, cómo intercambiamos, cómo intercambiamos medios materiales que satisfagan nuestras necesidades. Y lo psicocultural, ¿no? Que es un conjunto de prácticas alrededor de la fiesta y del trabajo, ¿no? Que es en lo que se nos va la vida también, ¿no? Se nos va la vida en ello, ¿no? Entonces, bueno,
Aquí están las referencias con respecto a las lecturas. Esta, ¿cómo se dice? Esta diapositiva, esta presentación se las voy a pasar. No sé si hasta acá quieren plantear algo. Estamos a punto de terminar. No sé si quieren plantear alguna duda, algún comentario, o pasamos directamente a la cuestión que tiene que ver con lo administrativo. Todo bien, profesor. Solamente, ¿cuáles van a ser las actividades que vamos a hacer? Miren, las actividades se las pasé a la maestra Clarisa. Yo creo que todavía no sirve. Todavía no sirve la plataforma. Todavía no la tuve, se me hace. No, todavía no estaba la materia. Sin embargo, se las pasé, las actividades para esta unidad van a ser 3. La primera es una lectura o la lectura de un material que es de Semmelmann, de Hugo Semmelmann, que les decía, y ahí lo que van a realizar es una narrativa. Algunos le llaman control lectura, a mí no me gusta ese nombre, más bien sería una narrativa en una cuartilla, máximo 2, donde, a ver, permítanme un segundito, donde pues van a, digamos, analizar los aspectos principales de la lectura, ¿no? Y esa narrativa la pueden hacer contestando algunas preguntas que ahí les escribí, ¿no? Como cuál es la postura del autor, qué ideas está intentando transmitir, y otras preguntas más, ¿no? Esa es la primera actividad. La lectura es la de Hugo Semmelmann. La segunda actividad sería... Ahí también nos mandó el link. ¿Sí? Ah, ok. Sí, ahí viene el link de descarga y vienen los 2 materiales. Ah, ok. Ajá. La segunda actividad sería realizar otra lectura. Esta lectura es de María José Aguilar y Ezequiel Landerek, y habla sobre los conceptos alrededor del proyecto. Y ahí pues la idea sería que realicen un mapa conceptual sobre esta lectura y sus ideas centrales, ¿no? Pues digamos, esa sería la segunda actividad. Y la tercera actividad es, pues de una u otra forma, es una participación en el foro. Ya que no tenemos el foro, lo pueden hacer también en su procesador de textos, en su Word, compartiendo, pues, en primer lugar, sus resonancias. ¿Qué son las resonancias? ¿A qué les llamamos las resonancias? Pues las resonancias son aquellas inquietudes, comentarios, ideas, cuestionamientos, en formato libre, a lo que pues se revisó en las 2 lecturas, ¿no? Pero lo otro, digamos, eso también iría en el foro, pero pues lo pueden realizar en una, como les decía, en una hoja de texto. Es responder las preguntas que vimos casi al principio de la presentación. Estas preguntas son, ¿qué se quiere hacer, no? ¿Por qué se quiere hacer? ¿Para qué? Para ir, digamos, de una o de otra forma, que ustedes vayan pensando sobre qué temáticas quieren trabajar su proyecto, ¿no? Para irle dando cuerpo, ¿no? Más o menos por ahí van las actividades. Maestro. Sí. ¿Cuándo vamos a tener la próxima clase? Porque por lo regular es con una semana de diferencia para saber qué tanto tiempo tenemos para realizar las actividades. Sí, miren, la próxima sesión va a ser el día lunes.
la videoconferencia. Pero las actividades, digamos, la primera lectura estaría pensada para el viernes, mañana, para el viernes. La siguiente actividad estaría pensada para el lunes, o sea, la segunda lectura, y la tercera actividad estaría pensada para el martes, ¿no? Entonces hay un poco de tiempo para que las puedan hacer con calma, ¿no? Y no se apresure demasiado o no se amontonen las tareas con las de la siguiente unidad. De todas maneras, también yo creo que las tareas de la siguiente unidad no serán tampoco tan demandantes, ¿no? Sino que quizá las de la última unidad, pues ya sería como la formulación del proyecto en forma, ¿no? Pero, muy bien, maestro. Pero la idea es que sí, por ejemplo, en la última actividad, pues váyanle dando o váyanle pensando para que vean cómo quieren trabajar su proyecto, ¿no? Bueno, profe, la primera va a ser entonces una narrativa de entre 1 o 2 cuartillas. La segunda me perdí, pero es una lectura. ¿Y cuál es el producto? El producto sería un cuadro conceptual. Okay, un cuadro conceptual, un cuadro sinóptico. Sí, pues que no sea tan jerárquico, ¿no? Más bien ahí un formato de ideas, ¿no? Porque creo que el cuadro sinóptico es jerárquico, ¿no? Entonces más bien un cuadro conceptual, ¿no? Y la tercera actividad pues es a lo mejor que escriban un poco de cómo vieron las lecturas que les parecieron en términos generales. ¿Verdad? Sí, las resonancias que tuvieron, ¿no? ¿Cuáles son sus intereses con base en esas lecturas? ¿Qué ideas les dejaron? Y lo otro es que vayan respondiendo las preguntas para formular y echarle cabeza al proyecto, ¿no? Lo que va a hacer el proyecto. Muy bien, profe, gracias. Muy bien, pues no sé si hay alguna duda. ¿No? Todo bien. Muy bien. Nada más por si acaso. ¿Sí? Nada más les pediría de favor si en el chat pudieran escribir sus correos electrónicos para que nos mantengamos comunicados. Les voy a escribir el mío. Y ahí, pues, mientras tanto, mientras está lo de la plataforma, podemos mantenernos comunicados por ese medio, ¿no? Cualquier duda que tengan, me la hacen llegar y podemos ir dándole seguimiento a la asesoría, ¿no? Llegó el de Pili, el de Natalia, el de Rosicela. No escuché, ¿dijo algo, maestro? Ya están llegando sus correos. Ah, todavía me falta el mío. 1, 2, 3. Pero no sé dónde escribirlo, ¿dónde lo escribo? En la partecita de abajo hay unos iconos, ahí dice chatear. Ah. Se abre de ladito el chat y hasta abajo se escribe el mensaje. Ah, ok. Sí. Muy bien. Somos. Ya se lo envié. Gracias, pues.
me parece que eso sería todo. Y les agradezco mucho la atención y pues en cualquier detalle estamos en comunicación. Gracias, profe. Mucho gusto. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Que noches. descansen todos.